Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un vídeo más para seguir adelante con el proyecto de nuestra incubadora en caja de cartón. En el vídeo de hoy vamos a ver si la terminamos ya. Cuando digo terminarla me refiero a que le empotramos ya el termostato, Lo dejamos bien colocado, hacemos las conexiones, colocamos la bombilla y le metemos en el interior la sonda. Y dejemos nuestra incubadora lista ya para en el siguiente vídeo hacerle la calibración, todos los ajustes que le tengamos que hacer y dejarla ya lista para probarla, porque yo sé que vamos teniendo cada vez más ganas de probar nuestra incubadora una vez que vamos viendo que el proyecto se va terminando. Uno más, parece que fue ayer cuando comenzábamos y mira por dónde ya llevamos unas pocas de incubadoras hechas paso a paso y hemos tenido también la oportunidad de ver otra serie de incubadoras a lo largo de nuestros vídeos que hemos ido subiendo a nuestro canal. Deciros que daros las gracias por seguir con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal, que lo podéis hacer en el pollito que veis aquí en la esquina o que también lo podéis hacer al final del vídeo en la incubadora roja que aparece cuando nos despedimos. Simplemente eso. Por eso vamos a comenzar ya, si te parece, este nuevo vídeo desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Este será el termostato que utilizaremos en nuestra incubadora en caja de cartón. Hoy vamos a colocarlo, haremos las conexiones y haremos una primera comprobación de que todo funciona correctamente. En la parte de arriba del termostato aparece incluso el esquema de conexiones que después también más adelante dibujaremos en la pizarra. Como podéis comprobar, ahí está la conexión 1-2 de relé y la conexión de 220 de la red donde pone Power en los siguientes bornes de conexión. Ahí prácticamente se refleja cómo irá la conexión. En el otro extremo pues tenemos ahí la sonda que no tiene más historia, el sensor, donde no guarda polaridad ni nada por el estilo y donde la conexión es indiferente, ¿no? Ya digo que este es el termostato que vamos a utilizar para esta incubadora en caja de cartón y vamos a ver qué resultados da. Un termostato digital decimal y ya digo, explicaremos su funcionamiento y su ajuste. Aquí en el cartón de la caja he apuntado ya con letras más grandes el modelo del termostato por si lo localizas por ahí por cualquier parte y así te sirve los ajustes que haremos en vídeos posteriores, ¿no? WK7016C1. Ese es el modelo del termostato que hemos visto anteriormente. Y lo primero que vamos a hacer es empotrar el termostato aquí. Para eso, esta regleta que estaba en la parte de atrás atornillada del termostato tiene la medida exacta para cortar el cartón y después empotrar el termostato con estas piezas que traía en la misma caja, ¿no? Con eso lo sujetaremos por detrás y el termostato quedará bien anclado a la caja. Bueno, aquí hemos cortado este trozo de cartón con un cuchillo y este es el hueco donde vamos a empotrar el termostato. Y ya por aquí, levantando la tapa, evidentemente haremos las conexiones del termostato. Por las conexiones de momento no te preocupes porque, como digo, lo explicaremos después en nuestra pizarra detenidamente cómo se conecta este termostato, este modelo WK7016C1. Aquí está el recuadro cortado justito para que el termostato entre y quede bien centrado y ya nuestra incubadora va tomando otra pinta. Ya prácticamente poco a poco va cogiendo cuerpo y ya digo, aquí está el termostato y después pasaremos a las conexiones por dentro. Antes que nada vamos a colocarle estas dos piezas naranjas como dijimos, que son las piezas que van a afianzarlo y van a hacer que el termostato se mueva lo menos posible. ¿Veis? Ahí están colocadas las dos piezas y eso hace que el termostato quede fijado con cierta fuerza, porque de todas maneras estamos hablando de cartón y con el cartón tampoco se puede forzar mucho la situación, ¿vale? Pero ya queda el termostato bien afianzado y ya podemos empezar con el tema de conexiones. Mirad, este es el cable con el enchufe macho que le vamos a poner para el tema de corriente. Es un cable que vamos a reciclar de otro aparato que tenía por ahí, que ya viene la conexión hecha
y que no presenta más historia, ya que este tipo de enchufe, de conector, lo hemos puesto en las otras incubadoras que ya hemos realizado y no tiene más historia, ¿vale? Así que vamos a coger y seleccionar este trozo de cable para meter alimentación al circuito, al termostato, y con eso pasamos ya al otro componente importante. El otro componente importante no es otra cosa que esta ficha de empalme de 3 tomas, donde haremos las conexiones en común que tienen la parte de corriente y la parte de relé. Bien, aquí tendremos por donde le va a entrar 220 al circuito, ¿no? Lo miramos y lo metemos con un agujero que hemos hecho en el lateral de la caja, lo voy a retirar para que se vea bien, y le hemos hecho un nudo a modo de pasacable para que el cable no tire de dentro del circuito. Igual que lo hemos hecho aquí en la parte de fuera, nos vamos aquí adentro y dentro le hemos hecho lo mismo. Le hemos hecho un nudo a cada lado para que así, como veis, desde aquí se ve mejor, el cable ni tire para afuera ni tire para adentro. Y dentro, aquí tenemos esta ficha de empalme, donde aquí en estas 2 tomas, pues tendremos aquí, como veis, 220 voltios. A partir de aquí, pues haremos las conexiones del interior. También tenemos por aquí todo este cable que veis por aquí reliado y que no es otra cosa que la sonda. Ahí veis la toma metálica que irá en el interior. Lo vamos a desliar y lo vamos a ubicar ya en la parte interior para después, cuando coloquemos la bombilla y el portalámpara, ya nos pongamos manos a la obra dentro. De momento estamos fuera, a ver si lo terminamos y ya vamos viendo poquito a poco. Ahí podemos ver, como os he dicho, que la sonda la hemos desliado y la hemos metido ya al interior. Ahí tenéis la conexión donde va la sonda, no tiene más historia, y abrimos la puerta de la incubadora y se verá dentro de la misma. Ya después colocaremos la sonda donde mejor nos convenga, pero simplemente queríais que vierais cómo atraviesa el techo de la incubadora. La hemos dejado ya ahí desliada para después, como te digo, ubicarla posiblemente allí enfrente, al fondo de la pared de la incubadora. Y ahora vamos con el portalámparas. Otro portalámparas que tenía por aquí, lo vamos a reciclar. He cortado un trozo de cable lo suficientemente largo para que nos dé juego a la hora de maniobrar, a la hora de colocar a la altura que queramos la bombilla. Y ya digo, no tiene más historia la conexión de lo que es el portalámparas, ¿no? Igual que conectábamos el enchufe, pues exactamente igual el portalámparas, no tiene mayor historia. Ahora bien, lo importante es que, mira, en este trayecto del cable le hemos hecho un nudo que nos va a servir de tope para ver la distancia a la que queramos que quede colgando la bombilla en el interior de la incubadora. Te lo digo para que tú la coloques a la altura que quieras, pero eso sí, que quede bien centrada, ya que no le vamos a poner ventilador y la temperatura tiene que quedar igual por todas partes, o por lo menos lo más parecida posible. Vamos a colocarlo y ahora te enseño cómo queda y a qué altura. Ahí tenemos el interior de la incubadora, el nudo en la parte de dentro y también lleva otro en la parte de fuera, igual que hacíamos con el cable de corriente, para evitar tirones. Y a esa altura, más o menos, ¿veis?, va a quedar la bombilla de la bandeja de huevos, donde irán los huevos, justo en el centro, para que irradie el mismo calor, para que tengamos la misma temperatura en las 4 esquinas y en el centro, o como ya te digo, intentar que sean lo más parecida posible. Esta es la parte de dentro. Aquí tenemos la parte de fuera con estos 2 cables que son los cables que llegan del interior de la parte de la bombilla. Vamos con la primera conexión a lo que es el termostato. Uno de los cables, este que estáis viendo aquí, que viene de la bombilla del interior, lo conectamos a una de las entradas del relé, ¿vale? Uno directamente de la bombilla a una de las conexiones del relé. Ahora vamos con el otro cable que nos llegaba también de dentro de la bombilla. El otro cable lo conectamos directamente a una de las tomas de 220 voltios. Las 2 tomas que nos llegaban eran esta y esta, 220. Como veis, va conectada directamente a 220 voltios, a una de las tomas de 220 voltios. Así que ya tenemos conectados los 2 cables que nos llegan del interior, de lo que será la colocación de la bombilla. El siguiente paso va a ser coger un trozo de cable y ponerlo en la otra toma de 220 voltios y llevarlo a la otra parte del relé que nos quedaba libre. Ahí, como se puede apreciar, ya tenemos este trozo de cable que sale de la otra parte, de la otra conexión que nos quedaba del relé, y va
hacia la otra toma de 220 voltios. Hay que tener cuidado de no unir las dos tomas de 220 voltios porque tendríamos un cortocircuito. Ahora el siguiente paso que nos queda es conectar 220 voltios, ahí lo tenemos, las tomas 3 y 4 donde pone Power, a 220 voltios. Repito, un cable a cada una de las dos conexiones de 220, que serían estas dos que tenemos aquí. Estas dos que veis aquí son las dos tomas que tenemos que unir ahora. De aquí nos llega la corriente, evidentemente, 220 voltios, y son las que tenemos que meter en el termostato para que eche a funcionar. Tomas 3 y 4. Y ya están hechas esas dos conexiones, como veis, de aquí de la toma de 220 voltios directamente hacia la entrada Power, conexiones 3 y 4, donde les entrará directamente esos 220 voltios que necesitamos para el funcionamiento del termostato. Yo creo que aquí en la caja dentro ya están las conexiones hechas. Nos vamos al interior de la incubadora para afianzar la sonda y ver a qué altura queda la bombilla. Y el interior pues queda de la siguiente manera. Esta bombilla es provisional porque es de bastantes vatios, demasiado para la capacidad de esta incubadora, pero bueno, para que la veas y para ahora el encendido, queda a esa altura más o menos de la bandeja de los huevos, bien centrada, por lo que yo creo que conseguiremos la misma temperatura en todo el habitáculo. Y ahí tenemos la sonda, como dije, pegada en la pared del fondo, para evidentemente a la altura de los huevos tener una lectura pues lo más fiable posible, ¿no? La hemos pegado con cinta americana a la parte trasera de la caja, con cinta, un resto de cinta que teníamos ahí, ya cada cual allá con la imaginación para darle ese acabado que se merezca la incubadora, ¿no? Nosotros ya con este paso se puede decir que ya hemos dejado el interior listo para el ajuste y calibración. Pero antes vamos a probarla, vamos a ver cómo reacciona el termostato y si está todo bien. Y ya lo hemos conectado y parece que está la cosa bien porque está con 22 grados y subiendo un poquito. Está la lucecita ahí de trabajo, de work encendida. Le hemos tenido que dar a elegir entre frío y calor. Evidentemente nos quedamos con calor para que pueda activar la bombilla del interior. Ahora supuestamente, hombre, está la puerta abierta. Supuestamente debe de empezar a ir cogiendo temperatura poco a poco y entonces pues llegar hasta los 37, 38 grados que le marquemos y lo que ya sabemos respecto a su funcionamiento. Pues bien, ya está conectado el termostato, ya está funcionando. Evidentemente ahora toca el ajuste y la calibración, que es la parte más entretenida, y yo creo que por hoy vamos a ver en la pizarrita ahora en un momento las conexiones más tranquilamente para que te quede claro qué tipo de conexiones hemos hecho en el interior, por si hay alguna duda, y que nada, está todo bien, está todo perfecto y la luz se ha encendido, la bombilla con su puerta pues evidentemente cerrada tendrá que comenzar a subir, ¿no? La temperatura tendrá que subir en el interior poquito a poco y eso es una cosa que ya iremos viendo cuando probemos nuestra incubadora en caja de cartón, porque igual que hicimos las otras incubadoras, también evidentemente la vamos a probar. Ya buscaremos por ahí huevos de gallina o de codorniz, lo primero que pillemos a mano, y evidentemente le haremos las comprobaciones que le tengamos que hacer, porque una cosa es que la montemos, que la conectemos, que vemos que funciona, que la ajustemos, pero para salir de dudas, qué mejor forma que probarlas con huevos de una clase, de una especie o de otra, para ver cómo nos va, ¿no? Ahí tenéis 22,7 y poco a poco seguirá subiendo hasta los 37 que le he metido ahora rápidamente para poder ver si funciona o no, porque evidentemente hay que elegir entre frío y calor y una vez que eliges entre calor tienes que meterle alguna temperatura de referencia. Pero que eso lo veremos todo en el siguiente vídeo donde daremos por finalizado con el ajuste de nuestra incubadora este nuevo proyecto aquí en Incubadoras Caseras. Mirad, aquí lo he dibujado en la pizarra para explicar más tranquilamente qué conexiones hemos hecho al termostato. Tenía una toma que era ese símbolo que es lo del relé. A continuación al lado tenía la de Power, que es la entrada de 220 voltios. Y aquí tenía el sensor. Entre medio tenía también otras dos tomas que no las vamos a utilizar porque no tenemos interés en ellas en este proyecto.
El sensor no tiene más historia, la sonda con sus dos conectores al fondo de la incubadora por dentro. Nos vamos a detener aquí, en esta parte que dice Power. Evidentemente, aquí tiene que entrar 220 voltios sí o sí por estos dos cables, ¿no? Ya después explicaremos la conexión. Como veis, aquí he dibujado de esta forma el enchufe y este símbolo, el circulito con la X en el interior, que en electricidad es como se representan las lámparas, una bombilla, ¿no? Para que quede claro, una bombilla o una resistencia de silicona si tú quieres utilizar esa fuente de calor en este mismo proyecto o cualquier otro artefacto que nos dé calor que nos sirve igualmente, ¿no? Como veis, la entrada del relé, las dos tomas, una va directamente a la lámpara, a la bombilla, ¿vale? Y la otra recibe uno de los ramales de 220 voltios directamente de la red. Esas son las dos conexiones del relé, ¿vale? Una directamente de la bombilla y la otra directamente a 220 voltios. Esa es la conexión del relé. Y para obtener aquí en Power, en la entrada de alimentación de nuestro termostato 220 voltios, pues unimos con la ficha de empalme, como visteis en el interior, los dos ramales, pero sin hacer cortocircuito. Uno lo tomamos de aquí, como veis, y el otro de la otra toma. Hacemos el empalme aquí y tiramos para abajo. Que no se nos crucen los cables en la toma de 220 voltios, porque si no, evidentemente puede haber cortocircuito con el daño consiguiente para nuestro termostato. Y como ya dije en vídeos anteriores, el sensor, la sonda no tiene polaridad. Da igual que coloquemos uno a un lado o al otro. Igual ocurre con lo que son 220 voltios. E igual ocurre con la toma del relé. Da igual que lo pongamos en un lado o en otro, en la entrada 1, 2 o en la entrada 3 o 4. Mientras que aquí haya 220 voltios y aquí esté la conexión de lo que es la lámpara y la toma directa de la entrada al relé 220 voltios, no habrá problema. Quédate bien con este esquema. Quédate bien con este esquema de conexiones porque prácticamente se repite en casi todos los termostatos. Si miras atrás en nuestros vídeos verás que las incubadoras que hicimos anteriormente, esta parte es idéntica. Bueno, ya solo queda recoger todo esto, todo lo concerniente al montaje y demás, y ya por hoy pues hemos dejado ya terminado nuestro proyecto de nuestra incubadora en caja de cartón. No del todo, casi del todo, porque ya el termostato por lo menos funciona, está bien conectado y ya hay que probarlo, que es lo importante, lo haremos más adelante. En el próximo vídeo nos pararemos más detenidamente para hacer el ajuste de este modelo de termostato. Ajuste y calibración. Por si alguien algún día compra este termostato, que es bastante reciente porque lo hemos adquirido hace poco, y si ya veis el modelo, os gusta, veis los resultados que dan y lo tenéis a mano, pues os ahorráis también tener que preguntar por ahí cómo se ajusta, cómo se calibra, porque lo vamos a hacer aquí en el siguiente vídeo. Por hoy nada más. Gracias por estar ahí y deciros que todos estos vídeos, que este canal lo llevamos mi hijo y un servidor desde Marchena, Sevilla, Andalucía.